Mi papá me golpeó y me desheredó en mi cumpleaños número 18 por alzar la voz a mi hermano Dorado, gritando, «Eres un fracaso que no vale la pena celebrar». Así que hice que se arrepintieran. El pastel de mi 18 cumpleaños seguía intacto sobre la encimera de granito. Mi hermano Dorado, Tyler, estaba de pie, sonriendo detrás de papá, con los brazos cruzados en señal de satisfacción. Mamá se quedó paralizada junto al refrigerador, agarrando un trapo de cocina, pero sin decir absolutamente nada. Todo lo que había hecho fue alzar la voz cuando Tyler me llamó fracaso que no valía la pena celebrar frente a toda nuestra familia extendida. Ahora, papá estaba gritando que ya no era su hija y exigiendo que empacara mis maletas de inmediato. La sangre goteaba de mi nariz al suelo de baldosas mientras me daba cuenta de que mi propia familia acababa de destruir mi vida en lo que debería haber sido mi día especial. Creciendo como Blake Morrison en los suburbios de Columbus, Ohio, aprendí temprano que el amor en nuestro hogar venía con condiciones que nunca podría cumplir. Mientras Tyler pasaba la escuela con promedios de D y fiestas de fin de semana bebiendo, yo mantenía un promedio de 4.0, trabajaba 20 horas a la semana en Target y era voluntaria en el refugio de animales local. Sin embargo, de alguna manera, Tyler seguía siendo la estrella brillante, mientras yo vivía en una sombra perpetua. Papá se llenaba de orgullo cuando Tyler lograba aprobar un examen básico de matemáticas, dándole billetes de $20 y prometiendo cenas especiales. Cuando yo traía a casa certificados de cuadro de honor o premios por logros académicos, papá los miraba brevemente antes de echarlos a un lado y comentar que las calificaciones no significaban nada en el mundo real. Mamá asentía, reforzando cualquier narrativa que mantuviera la paz en nuestro hogar. Tyler descubrió su poder sobre mí cuando éramos más jóvenes. Aprendió que cualquier queja a nuestros padres sobre mi comportamiento, por muy fabricada que fuera, resultaría en un castigo para mí y recompensas para él. Si Tyler rompía algo, él afirmaba que yo lo había hecho. Si Tyler se metía en problemas en la escuela, él decía que yo lo había influenciado de alguna manera. El patrón se volvió tan predecible que dejé de defenderme, sabiendo que solo empeoraría las cosas. Este 18 cumpleaños se suponía que marcaría un punto de inflexión. Había sido aceptada en la Universidad Northwestern con una beca académica parcial que cubría el 60% de mi matrícula. Planeaba anunciar este logro durante la cena, esperando finalmente obtener algún reconocimiento de mis padres. La abuela Morrison, el abuelo Joe, la tía Linda y el tío Richard se habían reunido para celebrar, trayendo regalos y palabras amables sobre mi brillante futuro. Tyler llegó a casa 3 horas tarde, apestando a alcohol y tropezando por la puerta principal. Sus ojos inyectados en sangre inmediatamente me encontraron sentada en la mesa del comedor, rodeada de familiares que habían estado preguntando sobre mis planes universitarios. Sin ninguna provocación, Tyler lanzó un asalto verbal que dejó a todos en silencio. «Mira a la señorita perfecta sentada allí como si fuera dueña del lugar», arrastró las palabras, señalando con un dedo inestable en mi dirección, actuando como si fuera mejor que todos nosotros con sus notas elegantes y solicitudes universitarias. «Crees que eres muy lista, Blake, pero solo eres una chica engreída a la que en realidad nadie le cae bien». Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza mientras nuestros parientes se movían incómodos en sus sillas. La abuela Morrison se aclaró la garganta y sugirió que nos centráramos en celebrar en lugar de discutir. Pero Tyler apenas estaba empezando, su voz se hacía más fuerte y hostil con cada palabra. «Ella anda por aquí pensando que va a ser algo especial, pero yo sé la verdad. Es un fracaso que no vale la pena celebrar. Todos esos libros y estudiar, ¿y para qué? Probablemente abandonará la universidad en el primer semestre porque no puede manejar la vida real». Algo dentro de mí se rompió. Después de 18 años de aceptar abusos verbales, de tragar comentarios crueles y de proteger el frágil ego de mi hermano menor, finalmente llegué a mi límite. Me levanté de mi silla y miré a Tyler directamente a los ojos. «Basta, Tyler. Esta se supone que es mi cena de cumpleaños, y estás borracho. O siéntate y muestra algo de respeto por nuestra familia, o vete hasta que puedas comportarte como un adulto». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Nunca antes le había hablado a Tyler de esa manera, nunca había desafiado su derecho a tratarme mal frente a los demás. Por un momento, incluso él pareció sorprendido por mi respuesta. Pero luego su expresión se retorció en algo más feo, y abrió la boca para continuar su ataque. Antes de que Tyler pudiera hablar de nuevo, papá explotó de su asiento a la cabecera de la mesa.
Su rostro se puso de un rojo intenso y sus manos se apretaron en puños mientras me gritaba con más rabia de la que jamás había presenciado. ¿Cómo te atreves a levantarle la voz a tu hermano en mi casa? Tyler está pasando por un momento difícil. Y en lugar de apoyarlo, lo atacas como si fueras una matona. Niña desagradecida y egoísta. La mano de papá golpeó mi cara con tanta fuerza que tropecé de lado, derribando mi vaso de agua. El líquido salpicó el mantel blanco mientras nuestros parientes jadeaban de asombro. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el puño de papá se conectó con mi mejilla, enviándome a caer al suelo junto al armario de porcelana. David, detente, gritó la tía Linda, pero papá la ignoró por completo. Levántate y discúlpate con Tyler ahora mismo, ordenó papá, de pie sobre mí mientras me tocaba el rostro palpitante. Luego empaca tus cosas y sal de mi casa. Ya no eres bienvenida aquí. Miré alrededor de la habitación a las expresiones horrorizadas de mis abuelos, tía y tío. Ninguno de ellos se movió para ayudarme. Ninguno de ellos desafió el comportamiento de papá ni exigió una explicación. Simplemente se sentaron en un silencio aturdido, viendo cómo mi mundo se derrumbaba. Mamá finalmente habló, su voz apenas un susurro. Blake, tal vez deberías subir y calmarte. Te conseguiré una bolsa de basura para tu ropa. Mientras me ponía de pie con dificultad, sintiendo el sabor de la sangre de mi labio partido, escuché la voz de papá cambiar por completo. Puso su brazo alrededor de los hombros de Tyler y habló en un tono suave y alentador que nunca había usado conmigo. No dejes que ella te moleste, hijo. Estoy orgulloso de ti por defenderte. Algunas personas creen que son mejores que su familia, pero tú y yo sabemos lo que realmente importa. ¿Qué tal si aumentamos tu mesada en $50 a la semana? Te lo mereces por poner a esa niña desagradecida en su lugar. La sonrisa de Tyler se ensanchó mientras disfrutaba de la aprobación de papá, y me di cuenta de que este había sido su plan desde el principio. Me había provocado deliberadamente, sabiendo exactamente cómo reaccionaría papá. Mi propio hermano había orquestado mi destrucción en mi 18 cumpleaños, y mis padres habían sido participantes dispuestos en la crueldad. Esa primera noche en mi Honda Civic 2006 destartalado se sintió como la más larga de mi vida. Había estacionado en la esquina trasera de un estacionamiento de Walmart abierto las 24 horas, esperando que la seguridad no me notara tratando de dormir en los asientos delanteros. Mi cara me palpitaba donde papá me había golpeado, y mi labio partido dificultaba comer, pero el dolor físico palidecía en comparación con la devastación emocional de ser abandonada por toda mi familia. Había logrado meter 3 bolsas de basura con ropa, libros de texto y artículos personales antes de que mamá insistiera en que me fuera de inmediato. Papá se sentó en su sillón reclinable viendo la televisión, actuando como si nada inusual hubiera sucedido. Tyler se había retirado a su habitación, probablemente celebrando su victoria. Ninguno de ellos me miró mientras llevaba mis pertenencias al coche, y ninguno de ellos se despidió. Los siguientes días se mezclaron en una neblina de agotamiento y desesperación. Tomé turnos extra en Target, trabajando todas las horas disponibles para pagar habitaciones de motel baratas cuando podía. En las noches en que el dinero escaseaba, regresaba a los estacionamientos, cambiando de lugar frecuentemente para evitar llamar la atención. Me duchaba en un gimnasio Planet Fitness donde había mantenido una membresía mensual de $10, cepillándome los dientes en baños públicos y lavándome el cabello con agua fría. Mantener mis calificaciones de último año mientras estaba esencialmente sin hogar requirió un tremendo esfuerzo y creatividad. Completé tareas en la sala de descanso de Target durante mis descansos para almorzar, cargué mi computadora portátil en la biblioteca e imprimí ensayos en las computadoras de la escuela antes de clase. Mis maestros notaron mi apariencia desmejorada, pero inventé historias sobre estar ocupada con solicitudes universitarias y trabajo a tiempo parcial. La señora Rodríguez, mi consejera escolar, me llamó a su oficina durante la segunda semana después de mi cumpleaños. Me conocía desde primer año y podía darse cuenta de que algo andaba muy mal a pesar de mis intentos de parecer normal. Blake, he estado preocupada por ti últimamente, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara frente a su escritorio. Pareces agotada y algunos de tus maestros han mencionado que pareces distraída. ¿Está todo bien en casa? Forcé una sonrisa y le di la misma mentira que había estado contándole a todo el mundo. Todo está bien, señora Rodríguez. Solo he estado trabajando horas extras para ahorrar dinero para la universidad, y estoy estresada por terminar mis solicitudes a tiempo.
nada que no pueda manejar. Ella estudió mi rostro cuidadosamente, notando el hematoma desvanecido en mi mejilla que el maquillaje no podía ocultar por completo. Blake, si necesitas ayuda con algo, sabes, puedes hablar conmigo, ¿verdad? A veces los estudiantes enfrentan desafíos en casa que dificultan la escuela. Por un momento, consideré decirle la verdad. Pero, ¿qué podría hacer ella? ¿Llamar a los servicios de protección infantil en mi 18 cumpleaños cuando ya era legalmente adulta? ¿Obligar a mi familia a aceptarme de nuevo cuando claramente no querían saber nada de mí? Le agradecí su preocupación y le prometí que le avisaría si necesitaba ayuda. El avance vino de una fuente inesperada. La señora Patterson, una mujer mayor que había vivido al lado de mi familia durante 15 años, se me acercó mientras estaba reponiendo estantes en la sección de comestibles de Target. La reconocí de inmediato, pero me sorprendió verla allí, ya que solía comprar en el mercado más pequeño más cercano a nuestro vecindario. Blake, cariño, he estado esperando encontrarte, dijo, su voz llena de genuina preocupación. Fui testigo de lo que pasó en tu casa hace 2 semanas, y he estado muy preocupada por ti desde entonces. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza. Señora Patterson, lamento si la molestamos. A veces las familias tienen desacuerdos, pero ahora todo está bien. Ella negó con la cabeza firmemente, sus ojos grises brillando con ira. Lo que vi a través de la ventana de mi cocina no fue un desacuerdo familiar, señorita. Eso fue abuso, simple y llanamente. Vi a su padre atacarla, y me he estado reprochando por no llamar a la policía de inmediato. Su franqueza me tomó por sorpresa. Durante 2 semanas, me había estado diciendo a mí misma que tal vez me merecía lo que había pasado, que quizás realmente había sido irrespetuosa y desagradecida. Escuchar a otra persona validar mi experiencia como abuso se sintió tanto un alivio como aterrador. He estado viviendo sola desde que mi esposo, Frank, falleció hace 3 años, continuó la señora Patterson, estudiando mi rostro cuidadosamente. Esta casa grande y vieja a veces se siente demasiado vacía, y me vendría bien algo de compañía. También noté que tu coche ha estado desaparecido de la entrada de tus padres desde esa horrible noche. La miré fijamente, sin saber cómo responder. ¿Estaba ofreciendo lo que yo pensaba que estaba ofreciendo? Tengo una habitación de invitados que no se ha usado en meses, dijo, respondiendo a mi pregunta tácita. Si te interesa, podrías quedarte allí a cambio de algunas tareas de limpieza ligeras y compañía. Nada demasiado exigente, solo alguien con quien hablar tomando café por las mañanas y tal vez ayudarme con las compras los fines de semana. Mi primer instinto fue la sospecha. Los adultos en mi vida me habían decepcionado y traicionado constantemente. Entonces, ¿por qué esta vecina anciana debería ser diferente? Pero mientras miraba su rostro amable y recordaba haber dormido en mi coche la semana pasada, me di cuenta de que no tenía muchas alternativas. ¿Por qué querría usted ayudarme?, pregunté en voz baja. La señora Patterson sonrió tristemente. Porque yo también tuve 18 años, lidiando con mis propios problemas familiares. Mi padre era un alcohólico que se volvía violento cuando bebía, y mi madre tenía demasiado miedo para protegerme. Sé lo que se siente ser joven y estar solo sin ningún lugar a donde ir. Esa tarde, seguí el buick color borgoña de la señora Patterson hasta su casa de estilo victoriano en Maple Street, a solo 2 cuadras de donde vivía mi familia. Me mostró una acogedora habitación de invitados decorada en suaves azules y amarillos con una cómoda cama tamaño queen, un escritorio antiguo y grandes ventanas que daban a su jardín de flores. El baño está justo al otro lado del pasillo, y puedes usar la cocina cuando quieras, explicó, colocando toallas limpias en la cómoda. Ceno alrededor de las 6 la mayoría de las noches, y siempre eres bienvenida a unirte a mí, pero no hay presión si tienes otros planes. Mientras desempacaba mis 3 bolsas de basura con pertenencias, la señora Patterson me sorprendió con la profundidad de su comprensión sobre mi situación familiar. Había estado observando la dinámica del hogar Morrison durante años, siendo testigo de interacciones que la mayoría de los vecinos habrían pasado por alto o ignorado. Enseñé en la escuela primaria durante 35 años antes de jubilarme, me dijo esa noche mientras tomábamos tazas de té de manzanilla. Aprendí a reconocer las señales de familias con problemas, y he estado preocupada por su ambiente familiar durante bastante tiempo.
ella reveló que con frecuencia había visto a Tyler llegar a casa borracho los fines de semana mientras yo trabajaba turnos nocturnos y notó que a menudo me excluían de las salidas y celebraciones familiares y observaba la forma en que mis padres trataban mis logros con indiferencia mientras elogiaban a Tyler por pequeños logros. De hecho, enseñé a Tyler cuando estaba en tercer grado, dijo la señora Patterson, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Incluso entonces, estaba claro que tenía importantes discapacidades de aprendizaje que no se estaban abordando adecuadamente. En lugar de conseguirle los servicios de educación especial que necesitaba, sus padres parecían culpar a todos los demás por sus dificultades. Esta revelación me asombró. A lo largo de mi infancia, los fracasos académicos de Tyler se habían atribuido a la pereza o la rebelión, nunca a las discapacidades de aprendizaje. Papá se enfurecía con los maestros que sugerían que Tyler necesitaba ayuda extra, insistiendo en que simplemente no entendían el estilo de aprendizaje único de su hijo. Intenté recomendar intervenciones y pruebas adecuadas, continuó la señora Patterson, pero su padre se volvió hostil y me acusó de etiquetar a su hijo injustamente. La administración de la escuela tenía miedo de presionar el tema debido a su comportamiento agresivo. Mientras hablábamos hasta tarde en la noche, comencé a entender la disfunción de mi familia desde una perspectiva externa. La señora Patterson me ayudó a reconocer patrones de abuso emocional y chivo expiatorio que yo había aceptado como normales porque eran todo lo que siempre había conocido. El trato que tu padre te da no tiene nada que ver con tu valor como persona, dijo firmemente. Los padres sanos celebran los éxitos de sus hijos y los apoyan a través de los desafíos. No enfrentan a los hermanos entre sí ni usan la violencia física para resolver conflictos. Por primera vez desde el desastre de mi cumpleaños, sentí un destello de esperanza. Tal vez el rechazo de mi familia no definía mi futuro. Tal vez aún podría perseguir mis sueños de universidad e independencia. Tal vez había personas en el mundo que apreciarían mis esfuerzos y me tratarían con amabilidad. Pero la siguiente revelación de la señora Patterson sacudiría mi comprensión de mi familia aún más dramáticamente. Blake, hay algo más que necesitas saber, dijo ella con vacilación, dejando su taza de té. He estado debatiendo si contarte esto, pero creo que mereces la verdad. A lo largo de los años, he escuchado conversaciones entre tus padres que sugieren que tu padre sabe que Tyler tiene graves discapacidades de aprendizaje, pero las ha estado encubriendo presionando a los maestros y sobornando a los tutores para que Tyler obtenga calificaciones aprobatorias. Las implicaciones de esta información me golpearon como un puñetazo físico. Papá no había estado protegiendo a Tyler por amor o apoyo equivocado. Había estado habilitando la disfunción de Tyler mientras me usaba como chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas reales de la familia. Los fracasos académicos de Tyler hicieron que papá se sintiera inadecuado como padre. Así que había creado una narrativa en la que yo era la niña problemática que hacía que Tyler se viera mal por comparación. He estado documentando algunos de estos incidentes a lo largo de los años, admitió la señora Patterson en voz baja. Nunca planeé involucrarme, pero después de lo que presencié en tu cumpleaños, me di cuenta de que alguien necesita defenderte. La documentación de la señora Patterson resultó ser más extensa de lo que yo podría haber imaginado. A la mañana siguiente, me llevó a su oficina en casa y abrió un archivador lleno de cuadernos, fotografías y correos electrónicos impresos que abarcaban varios años. Su enfoque metódico para llevar registros reflejaba su experiencia como educadora que entendía la importancia de la evidencia. Comencé a tomar notas hace 3 años cuando noté que Tyler irrumpía en los coches de los vecinos, explicó, sacando una gruesa carpeta etiquetada con fechas y horas. Llamé a la policía, pero cuando interrogaron a tus padres, tu padre afirmó que Tyler había estado en casa toda la noche y acusó a los vecinos de atacar injustamente a su hijo. Ella me mostró fotografías tomadas a través de la ventana de su cocina de Tyler destrozando propiedades, bebiendo alcohol en el patio trasero y participando en otros comportamientos destructivos que mis padres habían negado o culpado consistentemente a otros adolescentes del vecindario. Cada incidente fue cuidadosamente documentado con fechas, horas y descripciones detalladas. Tu padre ha estado mintiendo a los administradores escolares, a los agentes de policía y a los vecinos durante años para proteger a Tyler de las consecuencias, continuó la señora Patterson, pasando páginas de observaciones manuscritas. Mientras tanto, te he visto salir a trabajar a las 6 de la mañana, mantener calificaciones perfectas y tratar a todos con respeto y amabilidad. La evidencia más dañina se relacionaba con la educación de Tyler.
La señora Patterson había mantenido contacto con varios antiguos colegas que aún trabajaban en el distrito escolar, y ellos habían compartido información inquietante sobre las interacciones de mi familia con maestros y administradores. Tyler debería haber sido colocado en programas de educación especial cuando tenía 8 años, me dijo, mostrándome copias de informes de evaluación que habían sido ocultados por presiones administrativas. Tiene discapacidades de aprendizaje documentadas en comprensión lectora, razonamiento matemático y regulación de la atención. Con el apoyo adecuado, podría haber aprendido estrategias de afrontamiento y adaptaciones académicas. En cambio, papá había amenazado con acciones legales contra cualquier maestro o administrador que sugiriera que Tyler necesitaba servicios especiales. Había donado dinero a programas deportivos escolares y se había ofrecido como voluntario para comités de recaudación de fondos, creando relaciones que hacían que los educadores se mostraran reacios a desafiar sus demandas de colocación en el sistema regular. Cuando las calificaciones de Tyler comenzaron a bajar en la escuela intermedia, su padre comenzó a pagar servicios de tutoría privada y preparación para exámenes, explicó la señora Patterson, mostrándome registros bancarios que había obtenido a través de conexiones en la comunidad educativa. Pero en lugar de abordar las discapacidades de aprendizaje subyacentes de Tyler, estos tutores esencialmente estaban completando sus tareas por él. Los registros financieros revelaron miles de dólares gastados en servicios de tutoría, preparación para exámenes estandarizados e incluso sobornos a maestros sustitutos que inflaban las calificaciones de Tyler durante las ausencias regulares de los maestros. Papá había estado creando una elaborada ficción del éxito académico de Tyler mientras se negaba a reconocer o tratar sus verdaderos desafíos de aprendizaje. Mientras tanto, mis propios logros educativos habían sido consistentemente minimizados o ignorados a pesar de no requerir ninguna inversión financiera adicional o intervención administrativa. Los certificados de cuadro de honor eran desestimados como insignificantes. Los premios académicos eran criticados como presunción. Las oportunidades de becas universitarias se describían como sueños poco realistas que solo conducirían a la decepción. Sus padres han estado abusando psicológicamente de usted durante años, dijo la señora Patterson sin rodeos, mirándome a los ojos al otro lado del escritorio. La han utilizado como chivo expiatorio para evitar lidiar con los problemas reales de Tyler y las inseguridades de su padre al ser incapaz de solucionar las discapacidades de su hijo. Mientras revisábamos la evidencia juntos, comencé a llamar a la oficina de admisiones de la Universidad Northwestern para confirmar mi estado de aceptación y explorar opciones adicionales de ayuda financiera. A pesar de todo lo que había sucedido en casa, mi expediente académico seguía siendo lo suficientemente sólido como para calificar para becas basadas en méritos y becas basadas en necesidad. La consejera de ayuda financiera, Jennifer Walsh, expresó su preocupación cuando le expliqué mi situación actual de vivienda y mi distanciamiento de mi familia. Ella me conectó con recursos del campus para estudiantes que experimentaban rechazo familiar, incluyendo asistencia de vivienda de emergencia y subsidios de planes de comidas. Vemos situaciones como la suya más a menudo de lo que la gente cree, me dijo durante nuestra conversación telefónica. Los estudiantes de familias disfuncionales a menudo enfrentan desafíos adicionales al buscar una educación superior, pero existen sistemas de apoyo para ayudarles a tener éxito. Mientras yo me encargaba de los preparativos universitarios, Tyler comenzó a intensificar su campaña de acoso contra mí. De alguna manera, había descubierto dónde me alojaba y comenzó a pasar en coche por la casa de la señora Patterson a todas horas del día y de la noche. A veces se estacionaba al otro lado de la calle y se sentaba en su coche durante largos periodos, observando la casa y tomando fotografías con su teléfono. La situación se volvió más amenazante cuando Tyler comenzó a dejar notas escritas a mano en el parabrisas de mi coche y en el porche delantero de la señora Patterson. Los mensajes contenían vagas amenazas sobre hacerme arrepentir por avergonzar a la familia y advertencias de que no podría esconderme de las consecuencias para siempre. «Crees que eres muy lista viviendo con esa anciana», decía una nota que encontré metida debajo del limpiaparabrisas de mi coche, «pero sé dónde trabajas y dónde duermes. No puedes evitarme para siempre. Y cuando te encuentres sola, vamos a tener una conversación real sobre el respeto». La señora Patterson insistió en que documentáramos cada incidente de acoso, fotografiando las notas y registrando las veces que el coche de Tyler aparecía en nuestro vecindario. También sugirió que instaláramos cámaras de seguridad alrededor de su propiedad para capturar evidencia de cualquier comportamiento escalonado. He lidiado con estudiantes problemáticos y sus familias a lo largo de mi carrera, me dijo mientras revisábamos nuestra creciente colección de pruebas. El comportamiento de Tyler sigue un patrón predecible de escalada.
Está probando los límites para ver con qué puede salirse antes de tomar medidas más serias. Su predicción resultó precisa cuando descubrimos que Tyler había obtenido de alguna manera una llave de repuesto de la casa de la señora Patterson y había estado entrando en la propiedad cuando ambas estábamos fuera. Nos dimos cuenta de esto cuando regresé del trabajo una tarde y encontré que mi dormitorio había sido registrado y varios artículos personales faltaban, incluyendo mi computadora portátil y mis cartas de aceptación universitaria. Esto constituye allanamiento de morada criminal y robo, declaró la señora Patterson, llamando de inmediato a la policía para presentar un informe. Tenemos imágenes de seguridad de él entrando en la casa y podemos probar que esos artículos le pertenecen a usted. La oficial María Santos llegó en 30 minutos y tomó nuestros informes en serio, especialmente después de revisar las imágenes de la cámara de seguridad y nuestro historial documentado del acoso de Tyler. Explicó que teníamos suficiente evidencia para presentar cargos penales y también podíamos solicitar una orden de restricción para evitar futuros contactos. Los adultos jóvenes de familias con problemas a veces se involucran en comportamientos crecientes cuando sienten que su control está siendo amenazado, explicó la oficial Santos mientras revisaba nuestra evidencia. Las acciones de su hermano sugieren que está tratando de sabotear su independencia y obligarla a volver a la disfunción de su familia. Las imágenes de seguridad eran particularmente condenatorias porque mostraban a Tyler buscando metódicamente entre mis pertenencias, buscando claramente artículos específicos en lugar de vandalizar la habitación al azar. Había robado mi computadora portátil, documentos universitarios y varias fotografías personales, pero había dejado joyas y dinero en efectivo que habrían sido valiosos para un ladrón común. Esto parece ser acoso dirigido en lugar de un crimen al azar, concluyó la oficial Santos, tomando notas en su informe. Estaba buscando artículos que interrumpirían su educación y bienestar emocional, no cosas que pudiera vender por dinero. Mientras nos preparábamos para emprender acciones legales contra Tyler, la señora Patterson hizo una sugerencia que cambiaría todo. Creo que es hora de que contactes al hermano menor de tu padre, Marcus, dijo en voz baja, sacando una tarjeta de presentación que había guardado en el cajón de su escritorio. Ha estado preguntando por ti durante años, y sospecho que hay cosas sobre tu familia que aún no sabes. La oficial Santos trabajó eficientemente para construir un caso integral contra Tyler, tratando nuestra situación con la seriedad que merecía. Cuando regresó 2 días después con evidencia adicional obtenida de las imágenes de seguridad, su expresión era sombría pero determinada. Hemos mejorado la calidad del vídeo y pudimos identificar varios artículos específicos que su hermano robó, explicó, mostrándonos capturas de pantalla impresas de la grabación. Más importante aún, captamos audio de él haciendo amenazas contra usted y la señora Patterson mientras pensaba que nadie podía oírlo. El audio mejorado reveló a Tyler murmurando para sí mismo mientras registraba mi dormitorio, haciendo comentarios inquietantes sobre darme una lección y mostrarme lo que les pasa a las chicas que se creen mejores que sus familias. También había hecho amenazas específicas sobre la señora Patterson, llamándola una anciana entrometida, que necesitaba ocuparse de sus propios asuntos. Estas grabaciones nos dan evidencia de premeditación e intención de intimidar, continuó la oficial Santos, organizando la documentación en un expediente formal. Combinado con sus informes anteriores de acoso y la evidencia física de robo, tenemos motivos para múltiples cargos penales. El abogado de la señora Patterson, Robert Sullivan, había ejercido derecho familiar y penal en Columbus durante más de 20 años e inmediatamente entendió las complejidades de nuestra situación. Cuando revisó nuestras pruebas durante nuestra consulta inicial, pareció impresionado por nuestra documentación y perturbado por los patrones de comportamiento de Tyler. Lo que ha documentado aquí va mucho más allá de la simple rivalidad entre hermanos o disputas familiares, nos dijo, extendiendo informes policiales y fotografías sobre la mesa de su sala de conferencias. Esto representa una campaña sistemática de acoso e intimidación diseñada para interferir con el derecho de Blake a la independencia y la educación. Sullivan explicó que las acciones de Tyler podrían ser procesadas bajo varias leyes diferentes, incluyendo allanamiento de morada criminal, robo, acoso e intimidación. Las notas amenazantes y los comentarios grabados respaldarían los cargos de intimidación y amenazas terroristas, que conllevaban graves consecuencias legales en Ohio. Más importante aún, para su seguridad inmediata, agregó Sullivan, podemos obtener órdenes de protección de emergencia que prohibirían legalmente a Tyler contactarla o acercarse a menos de 500 pies de su residencia, lugar de trabajo o escuela. Mientras estábamos construyendo el caso criminal contra Tyler, la situación en la casa de mi familia se deterioraba rápidamente.
Papá aparentemente había estado experimentando una presión creciente en su trabajo de gestión de la construcción, con varios proyectos importantes atrasados y sobrecostos que amenazaban los contratos de la empresa. A su padre lo despidieron de Morrison Construction la semana pasada, me informó la señora Patterson después de hablar con vecinos que trabajaban en la misma industria. La empresa citó una mala gestión de proyectos y quejas de clientes sobre su estilo de comunicación agresivo. Esta información explicaba el comportamiento cada vez más errático de papá durante los últimos meses, incluida su reacción explosiva a mi confrontación de cumpleaños con Tyler. El estrés financiero y el fracaso profesional lo habían vuelto aún más volátil y controlador, y mi éxito académico se había convertido en un doloroso recordatorio de sus propias insuficiencias. La presión financiera sobre mi familia se hizo evidente cuando papá llegó a la casa de la señora Patterson sin invitación, exigiendo hablar conmigo sobre regresar a casa y retirar todos los cargos criminales contra Tyler. La señora Patterson lo recibió en la puerta principal y se negó a dejarlo entrar a su propiedad, pero su conversación fue capturada por nuestras cámaras de seguridad. Blake necesita volver a casa ahora mismo y detener esta farsa ridícula, declaró papá, con voz agresiva y exigente. Está avergonzando a nuestra familia con estas mentiras sobre Tyler, y necesita recordar dónde está su lealtad. La señora Patterson mantuvo la calma, pero firme en su respuesta, explicando que yo era una adulta que podía tomar sus propias decisiones sobre dónde vivir y cómo manejar los asuntos legales. Cuando papá se volvió cada vez más hostil, ella le advirtió que estaba invadiendo la propiedad y amenazó con llamar a la policía si no se iba de inmediato. Anciana entrometida, no tiene derecho a interponerse entre un padre y su hijo, gritó papá, acercándose a la señora Patterson en lo que parecía ser un intento de intimidarla. Blake pertenece a su familia, y si no deja de llenarle la cabeza con mentiras, se arrepentirá de haberse involucrado en nuestros asuntos. Afortunadamente, yo estaba grabando toda la interacción desde el interior de la casa mientras, simultáneamente, llamaba al 911 para reportar el comportamiento amenazante de papá. Cuando la oficial Santos llegó 6 minutos después, encontró a papá todavía de pie en el porche delantero de la señora Patterson, continuando con sus exigencias y amenazas. Señor, está invadiendo una propiedad privada y haciendo amenazas contra los residentes, le informó la oficial Santos a papá mientras se acercaba con oficiales de refuerzo. Necesita irse de inmediato y tiene prohibido regresar a esta dirección. La reacción de papá a la intervención policial reveló la magnitud de su inestabilidad y falta de autocontrol. En lugar de irse en silencio, comenzó a gritar sobre sus derechos como padre y a acusar a la policía de interferir en asuntos familiares que no les incumbían. Esa es mi hija, y tengo todo el derecho de hablar con ella, insistió papá, con el rostro enrojecido de ira. Estas personas le están llenando la cabeza de mentiras y poniéndola en contra de su propia familia. Exijo que me dejen hablar con Blake. La oficial Santos se mantuvo profesional pero firme, explicando que yo era una adulta que tenía derecho a elegir dónde vivir y con quién hablar. Cuando papá siguió discutiendo y se negó a abandonar la propiedad, ella lo arrestó por allanamiento de morada criminal y por hacer amenazas terroristas contra una residente anciana. El arresto fue grabado por las cámaras corporales de la policía, proporcionando evidencia adicional del comportamiento inapropiado y amenazante de papá. Más importante aún, el incidente demostró que la disfunción de mi familia se extendía mucho más allá de los desacuerdos normales o los conflictos generacionales. Mientras papá estaba siendo procesado en la cárcel del condado, mamá se puso en contacto inesperadamente con la casa de la señora Patterson y pidió hablar conmigo en privado. Su voz sonaba temblorosa y asustada, completamente diferente de la facilitadora pasiva que había conocido durante toda mi infancia. Blake, necesito contarte algunas cosas sobre tu padre y Tyler que debería haber dicho hace años, dijo mamá en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor, como si alguien pudiera estar escuchando nuestra conversación. He tenido miedo de hablar, pero ver a tu padre arrestado me hizo darme cuenta de lo peligrosa que se ha vuelto nuestra situación. Mamá reveló que el comportamiento de papá había estado escalando durante meses antes del incidente de mi cumpleaños con episodios crecientes de agresión verbal y física tanto hacia ella como hacia Tyler. Ella había estado andando con pies de plomo tratando de evitar desencadenar su temperamento explosivo mientras protegía a Tyler de lo peor de la ira de su padre. Tyler también se ha vuelto más violento, admitió mamá, su voz apenas un susurro. El mes pasado, hizo agujeros en las paredes de su dormitorio cuando le dije que necesitaba conseguir un trabajo. Hace 2 semanas, me empujó cuando le pedí que limpiara la cocina. Estoy empezando a tenerles miedo a los dos.
La revelación más impactante fue que papá había estado usando los ahorros y las cuentas de crédito de nuestra familia para cubrir deudas de juego acumuladas durante los últimos 2 años. Mamá me mostró extractos bancarios que indicaban que sus cuentas corrientes y de ahorros se habían agotado y que se enfrentaban a la ejecución hipotecaria de la casa en un plazo de 90 días. Encontré recibos de apuestas y de casino escondidos en el escritorio de tu padre, dijo mamá, sacando copias de documentos que había fotografiado en secreto. Ha estado yendo al casino flotante 3 o 4 veces a la semana, a veces perdiendo cientos de dólares en una sola noche. Esta información explicaba la creciente desesperación y volatilidad de papá, así como su resentimiento hacia mis planes universitarios y logros académicos. Mi éxito representaba gastos y oportunidades que ya no podía permitirse debido a su adicción al juego, lo que convertía mis logros en dolorosos recordatorios de sus fracasos como proveedor. Pero la última revelación de mamá cambiaría por completo mi comprensión de la dinámica de nuestra familia. Blake, hay algo más que tengo que decirte, y va a ser muy difícil de escuchar, dijo mamá, respirando profundamente antes de continuar. Tu padre no es tu padre biológico. Tuve una aventura hace 18 años con su hermano menor, Marcus, y tú eres la hija de Marcus. La habitación pareció girar a mi alrededor mientras procesaba esta información. Marcus Morrison era el hermano menor de papá, quien se había mudado a California después de la universidad y había construido una exitosa empresa de tecnología. Enviaba tarjetas de Navidad todos los años y siempre preguntaba específicamente por mí, pero yo había asumido que solo estaba siendo educado. Marcus nunca ha sabido que eres su hija, continuó mamá, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando me enteré de que estaba embarazada, tuve demasiado miedo de decirle la verdad. Convencí a David de que el bebé era suyo para salvar nuestro matrimonio, y Marcus se mudó antes de que yo empezara a mostrar. Las implicaciones de esta revelación eran asombrosas. Papá había estado criando al hijo de otro hombre mientras sabía la verdad, lo que explicaba su trato diferencial y su resentimiento subyacente hacia mí. Tyler no era realmente mi hermano. Marcus no era solo mi tío, y toda la estructura de mi familia se había construido sobre mentiras y engaños. ¿Cuánto tiempo ha sabido papá la verdad?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. La respuesta de mamá confirmó mis peores temores sobre la naturaleza calculada del abuso de papá. Se enteró cuando tenías 10 años, admitió en voz baja. Necesitabas análisis de sangre para un procedimiento médico. Y el médico mencionó que tu tipo de sangre era incompatible con el de David. Él exigió una prueba de ADN. Y cuando llegaron los resultados, supo que no eras su hija biológica. En lugar de dejar a nuestra familia o confrontar a mamá sobre su engaño, papá había elegido quedarse en el matrimonio mientras me castigaba psicológicamente por ser la evidencia de la infidelidad de su esposa. Cada logro académico, cada momento de éxito o felicidad había sido recibido con hostilidad porque yo le recordaba a diario su humillación y fracaso. Tyler ha sabido la verdad durante 3 años, continuó mamá, revelando la última pieza del rompecabezas. David se lo dijo durante una sesión de copas, pensando que ayudaría a Tyler a entender por qué lo favorecía. En cambio, Tyler ha estado usando la información para manipular situaciones y asegurarse de que David siga tratándote mal. La confrontación de mi 18 cumpleaños había sido cuidadosamente orquestada por Tyler, quien sabía exactamente qué botones presionar para desencadenar la reacción explosiva de papá. Tyler me había provocado deliberadamente, sabiendo que papá se pondría del lado de su hijo biológico contra la hija que representaba la traición y el engaño. A medida que esta información se asimilaba, me di cuenta de que toda mi infancia había sido moldeada por secretos familiares y manipulación psicológica que iban mucho más allá de la disfunción normal. Había sido utilizada como chivo expiatorio no solo por ser diferente, sino por ser la prueba viviente de problemas que mis padres se negaron a abordar honestamente. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, dijo mamá en voz baja. Pero quiero que sepas que Marcus ha estado tratando de mantener una relación contigo durante años. David ha estado interceptando sus cartas y regalos, diciéndole a Marcus que no estabas interesada en mantener el contacto. Las imágenes de seguridad de la irrupción de Tyler lo habían capturado, robando no solo mi computadora portátil y documentos universitarios, sino también una caja de zapatos que contenía tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad que Marcus había estado enviando durante toda mi infancia. Papá había estado ocultando evidencia de los intentos de Marcus de construir una relación con su hija, asegurándose de que yo nunca descubriera la verdad sobre mi paternidad. La señora Patterson,
que había estado escuchando la confesión de mamá en un silencio atónito, finalmente habló con una sugerencia que cambiaría todo. Creo que es hora de que llamemos a Marcus y le contemos la verdad sobre su hija. Esa noche, la señora Patterson y yo nos sentamos en su sala, mirando la tarjeta de presentación que ella había guardado en su escritorio durante años. La compañía de Marcus Morrison, TechVision Solutions, figuraba como una empresa de desarrollo de software especializada en tecnología educativa. Su número de teléfono directo estaba impreso en elegantes letras grises debajo del logotipo de la compañía. He estado pensando si debería contactarlo durante meses, admitió la señora Patterson, volteando la tarjeta en sus manos envejecidas. Durante el incidente de tu cumpleaños, cuando vi lo cruelmente que te trató tu padre, no dejaba de pensar que Marcus debería saber qué clase de hombre estaba criando a su hija. Mamá había proporcionado la dirección actual de Marcus en Palo Alto, junto con información sobre su esposa, Jennifer, y sus dos hijos, Emma y Lucas. Según la investigación de mamá, Marcus había construido su empresa desde una startup en su garaje hasta un negocio exitoso con más de 200 empleados e ingresos anuales de millones. Ha estado preguntando por ti en cada tarjeta de Navidad durante 18 años, nos había dicho mamá durante su confesión. Siempre quiso saber sobre tus calificaciones, tus intereses, tus planes para el futuro. David respondía con respuestas vagas y desanimaba a Marcus de visitar o llamar directamente. Sentí náuseas al considerar las implicaciones de este engaño. Marcus había estado tratando de construir una relación con su hija durante toda mi vida, pero papá había impedido sistemáticamente cualquier contacto significativo. ¿Cuántos regalos de cumpleaños habían sido interceptados? ¿Cuántas llamadas telefónicas habían sido ignoradas? ¿Cuántas oportunidades de conexión habían sido deliberadamente saboteadas? Con el aliento de la señora Patterson, marqué el número de Marcus a las 9 de la noche de un jueves, calculando que serían las 6 en California. Me temblaban las manos mientras escuchaba el teléfono sonar, sin saber cómo iniciar una conversación que destrozaría todo lo que Marcus creía saber sobre su familia. Hola, soy Marcus, dijo una voz cálida y profesional que sonaba notablemente similar a la mía. Señor Morrison, soy Blake. Soy la hija de David y llamo desde Ohio con información importante sobre nuestra familia. La pausa que siguió duró solo unos segundos, pero pude escuchar la sorpresa y la preocupación en la voz de Marcus cuando respondió, Blake, qué maravillosa sorpresa. Estaba pensando en ti la semana pasada y preguntándome cómo iba tu último año. ¿Está todo bien? Suenas molesta. Su genuina calidez e inmediata preocupación me hicieron llorar. Así era como se suponía que un padre debía responder a su hijo, con interés y cuidado, en lugar de sospecha y hostilidad. Señor Morrison, necesito decirle algo que va a ser muy difícil de escuchar, comencé, respirando profundamente antes de continuar. En realidad no soy la hija de David. Mi madre tuvo una aventura hace 18 años, y usted es mi padre biológico. El silencio al otro lado de la línea se extendió por casi un minuto. Cuando Marcus finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Blake, ¿estás segura de esta información? Esto no es algo que sea fácil de verificar o deshacer una vez dicho. Durante la siguiente hora, le expliqué todo lo que había sucedido desde mi 18 cumpleaños, incluyendo la agresión física de papá, mi situación de calle, la campaña de acoso de Tyler y la reciente confesión de mamá sobre los secretos familiares. La señora Patterson ocasionalmente agregó detalles o aclaraciones, y pude escuchar a Marcus tomando notas mientras hablábamos. Necesito hacerte algunas preguntas específicas, dijo Marcus, su voz volviéndose más enfocada y analítica. ¿Alguien en tu familia ha mencionado alguna vez pruebas genéticas o incompatibilidades de tipo sanguíneo? ¿Has notado similitudes físicas entre nosotros que podrían haber planteado preguntas? Mientras comparábamos información sobre historial médico, características físicas y rasgos familiares, la evidencia de nuestra relación biológica se volvió abrumadora. Yo tenía los ojos verdes inusuales de Marcus, su preferencia por escribir con la mano izquierda y su aptitud para las matemáticas y el razonamiento lógico. Ninguno de estos rasgos aparecía en la línea familiar de papá, y Tyler se veía completamente diferente a mí, a pesar de ser supuestamente mi hermano de padre y madre. Blake, quiero que sepas que saber de ti no es una carga ni un problema, dijo Marcus con firmeza, su voz llena de emoción. Eres mi hija, y he estado esperando construir una relación significativa contigo durante toda tu vida. El hecho de que David haya estado impidiendo esto es inconcebible.
Marcus reveló que, de hecho, me había estado enviando regalos de cumpleaños, regalos de Navidad y cartas a lo largo de mi infancia, siempre preguntándose por qué nunca respondía directamente o parecía interesada en desarrollar una relación más cercana. Papá había estado respondiendo a las comunicaciones de Marcus con breves actualizaciones formales que desaconsejaban un mayor contacto. Te envié una computadora portátil para tu 16º cumpleaños y un cheque de $5.000 para tu fondo universitario la Navidad pasada, me dijo Marcus, con la voz cada vez más enojada al darse cuenta de la magnitud del engaño de papá. David respondió diciendo, habías decidido centrarte en las opciones de universidades comunitarias locales y no necesitarías tecnología costosa ni un apoyo financiero significativo. El robo financiero fue incluso más extenso de lo que había imaginado. Marcus había estado contribuyendo a lo que él pensaba que era mi fondo universitario durante años, enviando dinero que papá había desviado para cubrir deudas de juego y gastos familiares. La cantidad total robada superó los $25.000, dinero que podría haber cubierto toda mi educación universitaria. También te envié un teléfono inteligente hace 2 años con una nota animándote a que me llamarás cuando quisieras hablar, continuó Marcus, con la voz ligeramente quebrada. Cuando nunca supe de ti, asumí que no estabas interesada en mantener contacto con tu tío en California. La señora Patterson y yo intercambiamos miradas al darnos cuenta de que la irrupción de Tyler probablemente había tenido la intención de robar evidencia de los intentos de Marcus de contactarme. La caja de zapatos que Tyler había tomado probablemente contenía años de comunicaciones interceptadas, regalos y contribuciones financieras que probarían el engaño sistemático de papá. Marcus, hay algo más que necesitas saber sobre la situación actual, dije, decidiendo contarle sobre nuestro caso legal contra Tyler y el reciente arresto de papá por allanamiento de morada y amenazas. Cuando terminé de explicar los cargos criminales, las órdenes de protección y la evidencia documentada de acoso y abuso, Marcus permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una determinación que nunca había escuchado de ningún adulto en mi vida. Blake, estoy reservando un vuelo a Columbus mañana por la mañana, y traigo a mi abogado conmigo. Lo que David y Tyler te han hecho no es solo moralmente reprensible, es criminalmente procesable. Nos aseguraremos de que estés protegida y de que enfrenten las consecuencias apropiadas por su comportamiento. La idea de conocer a mi padre biológico por primera vez como adulta me pareció a la vez emocionante y aterradora. Marcus representaba todo lo que yo había esperado que un padre pudiera ser: exitoso, cariñoso, protector y genuinamente interesado en mi bienestar. Pero me habían decepcionado tantos adultos que me costaba creer que esta situación pudiera ser realmente diferente. Sé que esto es abrumador, dijo Marcus, como si sintiera mi incertidumbre. Pero quiero que entiendas que descubrir que eres mi hija es una de las cosas más maravillosas que me han pasado. Jennifer y los niños estarán absolutamente encantados de saber que tienen una hermana mayor. Explicó que siempre se había arrepentido de no tener más hijos, especialmente hijas, y a menudo se había preguntado cómo sería guiar a una persona joven a través de los desafíos de la adolescencia y la adultez temprana. Saber que se había perdido 18 años de la vida de su hija lo llenó de alegría y profunda tristeza. Vamos a recuperar el tiempo perdido, prometió Marcus, con la voz llena de determinación, y nos aseguraremos de que David y Tyler nunca puedan volver a hacerte daño. A la mañana siguiente, Marcus llamó para confirmar que abordaba un avión con su abogado, Richard Williams. Llegarían a Columbus a primera hora de la tarde y querían reunirse de inmediato para revisar nuestras pruebas y planificar nuestra estrategia legal. He estado investigando las leyes de Ohio con respecto al fraude parental y el robo financiero, me dijo Marcus durante nuestra llamada telefónica matutina. Lo que David ha hecho constituye múltiples delitos graves, y tenemos pruebas suficientes para presentar tanto cargos penales como litigios civiles. La señora Patterson había preparado su habitación de invitados para la visita de Marcus, y yo pasé la mañana organizando toda nuestra documentación, informes policiales e imágenes de seguridad en una presentación completa. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un defensor poderoso que lucharía para proteger mis intereses y asegurar que se hiciera justicia. Mientras esperaba la llegada de Marcus, reflexioné sobre lo drásticamente que había cambiado mi vida desde mi 18 cumpleaños, 3 semanas antes. Había pasado de ser una hija abusada y no deseada a descubrir que tenía un padre exitoso y cariñoso que había estado tratando de contactarme durante años. El dolor del rechazo de mi familia estaba siendo reemplazado por la anticipación de construir relaciones genuinas y saludables. Pero la realización más importante fue que el trato de papá hacia mí nunca había tenido que ver con mi comportamiento, mis logros o mi valor como persona.
Su crueldad había sido impulsada por su propia disfunción psicológica, desesperación financiera y resentimiento por los problemas que había creado a través de sus malas decisiones. La campaña de acoso de Tyler y la violencia creciente de papá fueron los últimos intentos de mantener el control sobre una situación que se había construido sobre mentiras desde el principio. Estaban tratando de destruir mi independencia porque mi éxito amenazaba su narrativa de disfunción familiar y los obligaba a enfrentar sus propios fracasos. Cuando el coche de alquiler de Marcus se detuvo en la entrada de la señora Patterson esa tarde, observé por la ventana como un hombre alto y bien vestido, con unos ojos verdes familiares, se bajaba a la acera. Se parecía exactamente a una versión masculina y mayor de mí misma, y verlo por primera vez confirmó lo que había sabido intelectualmente, pero no había aceptado completamente a nivel emocional. Este era mi verdadero padre, y había venido a rescatarme. Marcus se paró en la sala de estar de la señora Patterson, estudiando la evidencia que habíamos reunido, su expresión se oscurecía con cada informe policial y vídeo de seguridad. Su abogado, Richard Williams, tomó notas detalladas mientras revisaba los registros bancarios que mostraban el robo de mis fondos universitarios y el historial documentado de la campaña de acoso de Tyler. Esto va mucho más allá de la disfunción familiar típica, observó Williams, organizando nuestra documentación en categorías para posibles acciones legales. Estamos investigando una conspiración para cometer fraude, robo de fondos destinados a un menor, acoso criminal y abuso psicológico sistemático que abarca varios años. La reacción de Marcus al conocer la magnitud de mi maltrato fue diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado en un adulto. En lugar de poner excusas o sugerir una reconciliación familiar, expresó una pura rabia protectora hacia las personas que habían dañado a su hija. Enfrentarán las consecuencias por cada una de las cosas que le han hecho, afirmó con firmeza, mirándome a los ojos con una intensidad que me recordó mi propia determinación. David robó 18 años de nuestra relación, $25.000 de tu dinero universitario y te sometió a tortura psicológica. El comportamiento de Tyler constituye acoso criminal e intimidación. Ninguno de ellos escapará de la rendición de cuentas. Williams explicó que podíamos seguir múltiples estrategias legales simultáneamente. Los cargos penales abordarían el acoso de Tyler y el robo de mis fondos universitarios por parte de papá. El litigio civil buscaría daños monetarios por daño psicológico, costos educativos y medidas punitivas. Los procedimientos del Tribunal de Familia podrían establecer los derechos de paternidad de Marcus y potencialmente exponer fraude financiero adicional. Las comunicaciones interceptadas por sí solas representan fraude postal e interferencia con las relaciones familiares, continuó Williams, revisando copias de cartas y regalos que Marcus había enviado a lo largo de los años. El engaño sistemático de David impidió que Blake accediera a apoyo financiero, conexión emocional y oportunidades educativas que eran legítimamente suyas. Mientras planeábamos la estrategia legal, Tyler cometió otro error crítico que finalmente sellaría su destino. Aparentemente sin saber que Marcus había llegado a Columbus, Tyler decidió intensificar su campaña de acoso confrontándome directamente en mi lugar de trabajo. Yo estaba reponiendo estantes en el departamento de electrónica de Target cuando Tyler apareció en el pasillo. Su rostro enrojecido de ira, y sus movimientos sugerían que había estado bebiendo. Se acercó agresivamente, arrinconándome contra el expositor mientras hablaba en voz baja y amenazante. «Crees que eres muy lista llamando a la policía por papá y escondiéndote con esa vieja», siseó Tyler, acercándose lo suficiente como para que pudiera oler el alcohol en su aliento. «Pero no puedes evitarme para siempre, y cuando te encuentres sola, vas a aprender lo que les pasa a las chicas que traicionan a sus familias». Afortunadamente, mi gerente había estado observando la interacción desde el mostrador de servicio al cliente e inmediatamente llamó a seguridad cuando reconoció a Tyler por nuestros informes de incidentes anteriores. 2 oficiales de prevención de pérdidas se acercaron a nosotros mientras yo activaba la aplicación de grabación en mi teléfono para capturar las amenazas de Tyler. «Señor, necesita abandonar la tienda de inmediato», informó el oficial de seguridad principal a Tyler, colocándose entre nosotros. «Está invadiendo propiedad privada y acosando a una empleada». La respuesta de Tyler reveló la profundidad de su inestabilidad psicológica y su falta de control de impulsos. En lugar de irse en silencio, comenzó a gritar sobre sus derechos y a acusarme de mentir sobre nuestra situación familiar para ganarse la simpatía de extraños. «Es mi hermana, y ha estado difundiendo mentiras sobre nuestra familia a cualquiera que quiera escuchar», declaró Tyler, su voz elevándose lo suficiente como para atraer la atención de otros clientes. «Tengo todo el derecho de hablar con ella y nadie puede impedirme aclarar las cosas».
Los oficiales de seguridad permanecieron tranquilos pero firmes, explicando que yo había presentado informes de acoso y que Tyler tenía legalmente prohibido contactarme según los términos de nuestra orden de protección. Cuando Tyler continuó discutiendo y se negó a abandonar la tienda, llamaron a la policía y lo detuvieron hasta que llegó la oficial Santos. Tyler Morrison está bajo arresto por violar una orden de protección, allanamiento de morada criminal y hacer amenazas terroristas, anunció la oficial Santos mientras se acercaba con oficiales de refuerzo. Tiene derecho a guardar silencio. El arresto de Tyler fue capturado por las cámaras de seguridad de la tienda y presenciado por docenas de clientes y empleados. Más importante aún, la grabación de mi teléfono había capturado sus amenazas explícitas y la admisión de que me había estado acosando deliberadamente. Marcus llegó a Target 30 minutos después del arresto de Tyler, habiendo sido contactado por la señora Patterson sobre el incidente. Su primera preocupación fue mi seguridad y bienestar emocional. Pero su expresión cuando se enteró de las amenazas de Tyler no dejó dudas sobre sus instintos protectores. Esto termina ahora, declaró Marcus, hablando con Williams por teléfono mientras regresábamos a la casa de la señora Patterson. Tyler acaba de violar una orden judicial frente a testigos mientras hacía amenazas grabadas contra mi hija. Quiero que sea procesado con todo el rigor de la ley. Esa noche, papá cometió su propio error catastrófico al intentar intimidar a Marcus para que retirara nuestro caso legal. Aparentemente sin saber que Marcus era un hombre de negocios experimentado con recursos significativos, papá llamó a la habitación de hotel de Marcus y exigió una reunión cara a cara para resolver los problemas de nuestra familia. Tu hija está causando problemas a mi familia con estas acusaciones ridículas y cargos legales, le dijo papá a Marcus durante su conversación telefónica grabada. Necesitas convencerla de que vuelva a casa y deje de avergonzarnos con este drama. La respuesta de Marcus fue mesurada pero devastadora en su claridad y determinación. David, Blake es mi hija, no tuya, y nunca regresará a un hogar abusivo donde enfrenta violencia y tortura psicológica. Le has robado, le has mentido y la has sometido a un trato que constituye abuso criminal. La única conversación que debemos tener es en un tribunal donde puedas explicar tu comportamiento a un juez. La reacción de papá al enterarse de que Marcus sabía la verdad sobre la paternidad de Blake reveló la profundidad de su desesperación e irracionalidad. Comenzó a hacer amenazas sobre exponer secretos familiares y sugirió que Marcus se arrepentiría de interferir en situaciones que no entendía. No tienes idea de los problemas que te estás creando, advirtió papá, con la voz cada vez más agitada. Blake es una alborotadora que pone a la gente en contra de sus propias familias. Si no tienes cuidado, destruirá tu vida de la misma manera que ha destruido la mía. Marcus mantuvo la calma durante toda la diatriba de papá, pero su declaración final no dejó ambigüedad sobre su posición o intenciones. David, destruiste tu propia vida a través del juego, la violencia y el engaño. Blake es una joven excepcional que merece amor, apoyo y oportunidad. Gastaré todo el dinero y el tiempo necesarios para asegurar que reciba justicia y pueda construir el futuro que se ha ganado con su arduo trabajo y carácter. A la mañana siguiente llegaron noticias que pondrían fin efectivamente a la capacidad de papá y Tyler para continuar su campaña de acoso. Williams nos informó que la oficina del fiscal de distrito había decidido presentar cargos por delitos graves contra ambos, basándose en la abrumadora evidencia de abuso sistemático y comportamiento criminal. El arresto de Tyler ayer por violar la orden de protección fue la pieza final que los fiscales necesitaban para establecer un patrón de conducta criminal en escalada, explicó Williams durante nuestra reunión matutina. Combinado con los cargos de robo, la documentación de acoso y las amenazas grabadas, confían en asegurar condenas. Más importante aún, para mi futuro inmediato, Marcus había estado trabajando con las oficinas de admisiones y ayuda financiera de la Universidad Northwestern para asegurar que mis planes universitarios pudieran continuar sin interrupciones. Había acordado cubrir todos los gastos educativos no cubiertos por mis becas académicas, y la universidad había ofrecido servicios de apoyo adicionales para estudiantes de entornos familiares problemáticos. «Vas a asistir a Northwestern como estaba previsto», me dijo Marcus durante el desayuno en la mesa de la cocina de la señora Patterson. «Tendrás apoyo financiero completo, aliento familiar y protección legal de cualquiera que intente interferir con tu educación». La confrontación final llegó cuando papá, aparentemente sin saber que Marcus todavía estaba en Columbus, decidió hacer un último intento para obligarme a regresar a casa. Llegó a la casa de la señora Patterson a media mañana, acompañado por dos hombres que no reconocí y exigió que saliera para discutir nuestra situación familiar.
Marcus abrió la puerta con Williams y dos oficiales de seguridad privados que había contratado para protegernos durante los procedimientos legales. El asombro de papá al ver a Marcus fue inmediatamente reemplazado por ira y acusaciones sobre forasteros que interferían en asuntos familiares. «Esto es entre mi hija y yo», declaró papá, tratando de empujar a Marcus para entrar en la casa. «Usted no tiene derecho a mantener a Blake alejada de su familia». La respuesta de Marcus fue tranquila, medida y absolutamente definitiva. «Blake es mi hija, no tuya, y es libre de tomar sus propias decisiones sobre relaciones y arreglos de vivienda. Estás allanando una propiedad privada después de haber sido arrestado por el mismo comportamiento la semana pasada. Si no te vas de inmediato, serás arrestado de nuevo». El último error de papá fue intentar confrontar físicamente a Marcus, aparentemente creyendo que podía intimidar a un exitoso hombre de negocios de la misma manera que había aterrorizado a su familia durante años. Cuando papá levantó la mano como para golpear a Marcus, los oficiales de seguridad intervinieron inmediatamente y lo inmovilizaron mientras la señora Patterson llamaba a la policía. Tyler eligió ese momento para llegar a la escena, habiendo sido puesto en libertad bajo fianza de su arresto del día anterior. Al ver a su padre siendo detenido por los oficiales de seguridad, Tyler comenzó a gritar amenazas y acusaciones que fueron capturadas por múltiples dispositivos de grabación y presenciadas por los oficiales de policía que llegaban. «Ustedes han destruido nuestra familia», gritó Tyler, señalando a Marcus y a mí mientras los coches de policía llegaban con las sirenas a todo volumen. «Blake es una mentirosa que pone a todos en contra. Y ahora la están ayudando a arruinar nuestras vidas». La oficial Santos llegó para encontrar a papá y a Tyler haciendo amenazas mientras eran inmovilizados por la seguridad privada, la señora Patterson filmando todo desde su porche delantero, y Marcus explicando tranquilamente la situación a los oficiales de apoyo. El contraste entre la profesionalidad tranquila de Marcus y la agresión caótica de mi antigua familia no podría haber sido más marcado. David Morrison, Tyler Morrison, ambos están bajo arresto por violar órdenes de protección, hacer amenazas terroristas y allanamiento de morada criminal, anunció la oficial Santos mientras se acercaba con las esposas. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras la policía se llevaba a papá y a Tyler en coches patrulla separados, me di cuenta de que mi pesadilla finalmente estaba terminando. Las personas que habían hecho mi vida miserable durante 18 años se enfrentaban a graves cargos criminales, y yo había encontrado al padre amoroso y solidario que siempre había esperado que existiera. Marcus me rodeó con el brazo mientras veíamos los coches de policía desaparecer por Maple Street. Y por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente segura y protegida. «Se acabó, Blake», dijo Marcus en voz baja, con la voz llena de tristeza y determinación. «Nunca más podrán hacerte daño». 6 meses después, me paré en el vestíbulo del juzgado leyendo los documentos de sentencia final que cerrarían este capítulo de mi vida para siempre. Papá había sido sentenciado a 18 meses en prisión estatal por robo, fraude y múltiples cargos de violación de órdenes de protección. Tyler recibió 1 año de libertad condicional supervisada, terapia obligatoria para el manejo de la ira y servicio comunitario junto con una orden de restricción permanente que prohibía cualquier contacto conmigo. Los comentarios del juez sobre el abuso familiar sistemático y la explotación financiera fueron exactamente lo que esperábamos lograr, les dijo Richard Williams a Marcus y a mí mientras revisábamos el papeleo final. Ambas sentencias incluyen una restitución total de los fondos universitarios robados, más daños adicionales por angustia emocional y gastos legales. La recuperación financiera superó los $35.000, cubriendo no solo el dinero que Marcus había enviado a lo largo de los años, sino también daños punitivos por el daño psicológico causado por el comportamiento de papá y Tyler. Más importante aún, ambos hombres ahora tenían prohibido por ley contactarme directa o indirectamente, dándome protección legal para construir mi nueva vida sin miedo al acoso. Mamá había solicitado el divorcio de papá durante su juicio penal, encontrando finalmente el coraje para abandonar un matrimonio abusivo después de presenciar las consecuencias legales de su comportamiento. Ingresó a terapia intensiva para abordar su papel como facilitadora y comenzó a trabajar como enfermera en el Hospital General de Columbus para mantenerse de forma independiente. «Sé que no merezco tu perdón por los años en que no te protegí», me dijo mamá durante una de nuestras reuniones cuidadosamente supervisadas. «Pero quiero que sepas que verte defenderte me dio la fuerza para finalmente salir de una situación imposible». Nuestra relación siguió siendo complicada y limitada, pero aprecié su voluntad de reconocer sus errores y asumir la responsabilidad por el daño que había causado a través de su pasividad.
Marcus sugirió que la terapia familiar podría ayudarnos a desarrollar una dinámica más saludable en el futuro, pero solo cuando me sintiera lista para explorar esa posibilidad. La experiencia de Tyler con el asesoramiento obligatorio había sido sorprendentemente transformadora. Lejos de la permisividad de papá y la disfunción familiar, Tyler comenzó a recibir el tratamiento adecuado para sus discapacidades de aprendizaje y problemas subyacentes de manejo de la ira. Su consejero lo ayudó a comprender cómo había sido manipulado para desempeñar un papel destructivo en los problemas de nuestra familia. Tyler te envió una carta a través de su oficial de libertad condicional, me informó Williams, entregándome un sobresellado. No tienes la obligación de leerla o responder, pero su consejero pensó que podría ofrecerles un cierre a ambos. La carta contenía una disculpa genuina por el comportamiento de Tyler y un reconocimiento de que había estado tratando deliberadamente de sabotear mi independencia para proteger su propia posición en nuestra familia disfuncional. Expresó su arrepentimiento por la campaña de acoso y esperaba que algún día yo pudiera estar dispuesta a tener una conversación sobre la construcción de una relación más saludable. Yo no estaba lista para el contacto directo con Tyler, pero su carta sugería que la terapia lo estaba ayudando a desarrollar una visión genuina de los problemas de nuestra familia. Marcus me animó a considerar la posibilidad de que Tyler realmente pudiera cambiar con el apoyo adecuado mientras manteníamos límites firmes hasta que demostrara una mejora sostenida. Las personas pueden crecer y cambiar cuando se las saca de entornos tóxicos y se les brinda la ayuda adecuada, observó Marcus mientras discutíamos la carta de Tyler. Pero el perdón no requiere que confíes en él o que lo dejes volver a tu vida hasta que haya demostrado que los cambios son reales y permanentes. Mi primer año en la Universidad Northwestern superó todas las expectativas que había albergado sobre la vida universitaria y el rendimiento académico. Libre del estrés familiar y las preocupaciones económicas, me dediqué a mi especialidad de negocios mientras exploraba cursos selectivos en psicología, educación y tecnología. Mis calificaciones siguieron siendo excelentes y desarrollé amistades cercanas con compañeros que apreciaban mi ética de trabajo y mi personalidad genuina. Marcus visitaba el campus mensualmente, me llevaba a cenar y compartía historias sobre sus propias experiencias universitarias mientras me ofrecía orientación sobre decisiones académicas y profesionales. Estas conversaciones se sentían naturales y cómodas, completamente diferentes de las interacciones tensas y críticas que había soportado con papá durante toda mi infancia. Me recuerdas mucho a mí mismo a tu edad, me dijo Marcus durante una de nuestras cenas cerca del campus. Ambiciosa, trabajadora y decidida a crear oportunidades para ti misma en lugar de esperar que otros las proporcionen. Me presentó a Jennifer y a mis medio hermanos, Emma y Lucas, durante las vacaciones de primavera cuando volé a California para visitar a su familia. Emma, que tenía 14 años, inmediatamente conectó conmigo por intereses compartidos en la lectura y la música, mientras que Lucas, de 12 años, apreciaba tener una hermana mayor que pudiera ayudarlo con las tareas escolares y ofrecerle consejos sobre los desafíos de la escuela intermedia. Parece que siempre has sido parte de nuestra familia, me dijo Jennifer con calidez mientras preparábamos la cena juntos en su moderna cocina con vistas a la bahía de San Francisco. Los niños han estado preguntando por su hermana mayor durante meses, y Marcus habla de ti constantemente. Durante mis vacaciones de verano, Marcus me ofreció una pasantía en Techvision Solutions, donde trabajé en el departamento de marketing desarrollando productos de tecnología educativa para estudiantes de secundaria y preparatoria. La experiencia me brindó valiosas habilidades profesionales al mismo tiempo que me permitió contribuir a proyectos que ayudarían a estudiantes que enfrentaban desafíos académicos similares a las discapacidades de aprendizaje de Tyler. Tus conocimientos sobre la experiencia estudiantil han sido invaluables para nuestro equipo de desarrollo de productos, me dijo Marcus durante mi evaluación de pasantía. Comprendes los desafíos que enfrentan los jóvenes de maneras que nuestros otros empleados simplemente no pueden replicar. La señora Patterson se había convertido en una abuela querida, manteniendo su habitación de invitados para mis visitas a casa desde la universidad y celebrando mis logros con genuino orgullo y afecto. Se mudó a un apartamento más pequeño más cerca del campus durante mi segundo año, afirmando que quería estar disponible para cenas familiares y días festivos. Verte triunfar ha sido una de las mayores alegrías de mi jubilación, me dijo la señora Patterson mientras decorábamos su árbol de Navidad durante mi primer receso semestral. Te has convertido en la nieta que siempre esperé tener, y estoy muy orgullosa de la mujer fuerte e independiente en la que te has convertido. Para mi tercer año, había decidido cursar un MBA con enfoque en tecnología educativa, planeando eventualmente trabajar con la empresa de Marcus, desarrollando productos que ayudarían a estudiantes con discapacidades de aprendizaje a acceder al apoyo académico adecuado.
Mi propia experiencia con la disfunción familiar y las luchas de Tyler con desafíos de aprendizaje no diagnosticados me habían brindado conocimientos únicos sobre las barreras que impiden a los jóvenes alcanzar su potencial. Quiero crear soluciones tecnológicas que ayuden a estudiantes como Tyler a obtener el apoyo que necesitan antes de que sus problemas se vuelvan abrumadores, le expliqué a Marcus durante una de nuestras conversaciones de planificación de carrera. Demasiadas familias luchan con desafíos educativos porque no entienden los recursos disponibles o se sienten estigmatizadas al buscar ayuda. Marcus me animó en mis metas profesionales mientras enfatizaba que debía seguir el camino que me brindara realización y propósito, en lugar de sentirme obligada a unirme a su empresa. Él ya había comenzado a guiarme hacia posibles roles de liderazgo en tecnología educativa, pero quería que yo desarrollara mi propia identidad profesional y experiencia primero. Durante mi último año, recibí una carta inesperada de Tyler a través de su oficial de libertad condicional, informándome que había completado la universidad comunitaria con un título en tecnología automotriz y estaba trabajando como mecánico certificado en un taller local. Sus discapacidades de aprendizaje estaban siendo manejadas a través de adaptaciones adecuadas, y había mantenido la sobriedad durante más de 2 años. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, escribió Tyler. Pero quería que supieras que estoy agradecido de que te hayas defendido cuando nadie más lo hizo. Ver a papá y a mí enfrentar las consecuencias de nuestro comportamiento fue la llamada de atención que necesitaba para enderezar mi vida. Solicitó permiso para enviar actualizaciones ocasionales sobre su progreso a través de su oficial de libertad condicional sin esperar respuestas ni contacto directo. Tyler entendió que reconstruir cualquier tipo de relación requeriría años de cambio constante y que yo no tenía ninguna obligación de perdonarlo o confiar en él. Discutí la carta de Tyler con mi consejero universitario y decidí permitir la comunicación supervisada, reconociendo que su progreso era alentador mientras mantenía límites firmes sobre el contacto directo. Marcus apoyó mi decisión mientras enfatizaba que el perdón era completamente mi elección y mi tiempo. Las personas pueden crecer y cambiar cuando son eliminadas de entornos tóxicos y se les brinda la ayuda adecuada, observó Marcus mientras discutíamos la carta de Tyler. Pero el perdón no requiere que confíes en él o que lo dejes volver a tu vida hasta que haya demostrado que los cambios son reales y permanentes. Mi graduación universitaria se sintió como la culminación de todo lo que había trabajado desde ese devastador 18 cumpleaños y medio año antes. Marcus, Jennifer, Emma, Lucas y la señora Patterson llenaron una fila entera en el auditorio, aplaudiendo con entusiasmo mientras cruzaba el escenario para recibir mi diploma. Summa cum laude. Como valedictoriana de la Escuela de Negocios de Northwestern, había sido seleccionada para dar el discurso de graduación a mis compañeros y sus familias. De pie en el podio, mirando a cientos de caras, me sentí abrumada por la gratitud por el viaje que me había traído a este momento. Hace 3 años y medio, pensé que mi vida había terminado, comencé, mi voz resonando claramente a través del sistema de sonido del auditorio. Estaba sin hogar, rechazada por mi familia y convencida de que mis sueños de educación e independencia eran fantasías imposibles. Compartí la historia de cómo descubrí que defenderme fue el primer paso para crear la vida que merecía, enfatizando que las relaciones tóxicas no definen nuestro valor y que el coraje a menudo significa alejarse de situaciones que nos hacen daño. Las personas que me dijeron que no valía nada y que nunca lograría nada estaban equivocadas, continué, haciendo contacto visual con Marcus en la audiencia. Pero, más importante aún, aprendí que sus opiniones no tenían nada que ver con mi valor real como persona. El discurso concluyó con reflexiones sobre la importancia de construir familias elegidas con personas que celebren nuestros éxitos y apoyen nuestro crecimiento, en lugar de aceptar relaciones que disminuyan nuestro potencial o exijan que nos hagamos más pequeños para acomodar las inseguridades de los demás. Cada uno de ustedes tiene el poder de elegir relaciones que honren su valor y apoyen sus sueños, les dije a mis compañeros mientras los aplausos llenaban el auditorio. A veces eso significa alejarse de personas que dicen amarnos pero nos tratan mal. A veces significa tomar riesgos para construir conexiones con personas que realmente nos ven y aprecian tal como somos. Después de la ceremonia, Marcus se me acercó con lágrimas en los ojos y orgullo en el rostro. Nunca he estado más orgulloso de llamar a alguien mi hija, dijo, abrazándome fuertemente. Te has convertido en todo lo que esperaba que pudieras ser, y más de lo que jamás imaginé posible. La señora Patterson se secó las lágrimas mientras me felicitaba, expresando asombro por lo lejos que había llegado desde esa terrible noche en que me encontró durmiendo en mi coche detrás de Walmart. Le has enseñado a esta vieja maestra que a veces la lección más importante es aprender a luchar por una misma, me dijo, apretando mis manos con calidez.
Estoy muy agradecida de haber podido presenciar tu transformación y ser parte de tu viaje. Mientras celebrábamos en la cena esa noche, reflexioné sobre la profunda lección de vida que mi experiencia me había enseñado. Si bien no podemos elegir nuestras circunstancias o controlar cómo nos tratan los demás, siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos a la adversidad y qué tipo de futuro queremos crear. Defenderse en mi 18 cumpleaños se había sentido aterrador y peligroso, pero se convirtió en el momento que cambió todo. Aprender a reconocer mi valor y exigir un trato respetuoso me había abierto puertas a relaciones, oportunidades y posibilidades que nunca podría haber imaginado mientras estaba atrapada en la disfunción de mi familia. Las personas que habían intentado convencerme de que no valía nada y estaba destinada al fracaso habían estado proyectando sus propias inseguridades e insuficiencias en mí. La adicción al juego de papá, las discapacidades de aprendizaje de Tyler y el comportamiento permisivo de mamá habían creado un ambiente tóxico donde mi éxito amenazaba su narrativa de problemas familiares insuperables. Al negarme a aceptar su trato y buscar ayuda de personas que reconocieron mi potencial, había descubierto que había adultos en el mundo que protegerían, alentarían y celebrarían a los jóvenes en lugar de derribarlos para mantener su propio sentido de control. Ahora, mientras me preparaba para comenzar la escuela de posgrado con el apoyo financiero total de mi amoroso padre y mi familia elegida, entendí que mi viaje apenas comenzaba. La fuerza que había desarrollado al sobrevivir al abuso familiar me ayudaría a enfrentar futuros desafíos con confianza y resiliencia. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de alejarte de relaciones familiares tóxicas para proteger tu propio bienestar y perseguir tus sueños? A veces, las personas que se supone que nos aman más en realidad nos impiden convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete para más historias de venganza familiar sobre cómo defenderte y crear la vida que mereces. Comparte este vídeo con cualquiera que necesite escuchar que su valor no está determinado por cómo los tratan los demás y deja un comentario sobre tus propias experiencias al elegir relaciones saludables sobre dinámicas familiares tóxicas. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda que tienes el poder de escribir tu propio final, sin importar lo difícil que haya sido tu comienzo.